Él compró una esposa solo por apariencia, pero fue él quien terminó de rodillas por amor. El contrato era simple: fingir ser su esposa durante un año para salvar su reputación. Pero cada mirada, cada roce, cada mentira se volvió demasiado real, hasta que el hombre sin corazón descubrió que el amor no se compra, se implora. La lluvia golpeaba intensamente los ventanales del piso 42 de la torre corporativa en Santa Fe, mientras Alejandro Vega revisaba por tercera vez los documentos que cambiarían su vida. A sus 32 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía desde Cancún hasta Tijuana, pero había un problema que ni todo su dinero podía resolver fácilmente: la presión familiar y social para casarse. Los inversionistas japoneses no van a confiar en un soltero empedernido, le había dicho su padre, don Ricardo Vega, apenas 3 semanas atrás. Necesitan ver estabilidad, compromiso, valores familiares. Sin una esposa presentable a tu lado, el contrato de 2.000 millones se va a quedar en papel. Alejandro se aflojó la corbata italiana y observó la ciudad que se extendía bajo la tormenta. Había salido con docenas de mujeres de la alta sociedad mexicana, modelos, empresarias, herederas, pero ninguna había logrado despertar en él algo más que interés superficial. Todas parecían más interesadas en su cuenta bancaria que en conocerlo realmente. Su asistente, Mercedes, tocó la puerta y entró con una carpeta. «Señor Vega, aquí tiene la información que me pidió sobre la señorita Castillo». Alejandro abrió la carpeta y estudió la fotografía de una mujer de aproximadamente 26 años, cabello castaño largo, ojos verdes expresivos y una sonrisa que parecía genuina a pesar de la formalidad de la foto de credencial. «Paloma Castillo Herrera», leyó en voz alta. «Licenciada en Administración de Empresas por la UNAM, especialización en finanzas. Trabajó 5 años en Banco Santander como analista financiera hasta hace 6 meses. Actualmente desempleada. Según nuestro investigador, fue despedida junto con todo su departamento cuando el banco reestructuró operaciones», explicó Mercedes. «Tiene deudas significativas por tratamientos médicos de su madre, quien padece cáncer. Ha estado aplicando para empleos durante meses sin éxito. Familia: madre viuda, vive en la colonia Doctores. La señorita Castillo tuvo que vender su departamento en la Roma Norte y regresar a vivir con su madre para poder costear los tratamientos. No tiene novio conocido, no frecuenta redes sociales, perfil bajo». Alejandro cerró la carpeta. Mercedes había hecho un trabajo excepcional investigando candidatas potenciales para su inusual propuesta. Necesitaba a alguien lo suficientemente desesperada económicamente como para aceptar un matrimonio de conveniencia, pero lo suficientemente educada y presentable como para convencer a su familia y socios de que era un matrimonio genuino. «¿Cuánto debe?» «Aproximadamente 800,000 pesos entre tratamientos médicos, deudas de tarjetas de crédito y gastos de mantenimiento. Su madre necesita quimioterapias que cuestan 15,000 pesos semanales». «Perfecto. Concerte una cita con ella para mañana. No le diga para qué, solo que es una oportunidad laboral en el sector financiero». Mercedes asintió y se retiró. Alejandro regresó a observar la lluvia, sintiendo una mezcla extraña de cinismo y esperanza. Había diseñado un plan meticuloso: un matrimonio contractual por 2 años, tiempo suficiente para cerrar el negocio con los japoneses y satisfacer las expectativas familiares. Ella recibiría suficiente dinero para resolver todos sus problemas financieros, y él obtendría la estabilidad social que necesitaba. Era un acuerdo de negocios, nada más. No había espacio para complicaciones emocionales. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Alejandro», la voz de su madre, Esperanza Vega, sonaba ansiosa. «¿Ya tienes noticias sobre una posible novia? La cena con los Nakamura es la próxima semana, y sería perfecto si pudieras llevar a alguien especial». «Mamá, ya te dije que estoy trabajando en eso». «Mijo, ya no estás en edad de andar de Casanova. Necesitas sentar cabeza. Mira a tu primo Rafael. Ya tiene 3 hijos y un matrimonio estable. Los Nakamura respetan mucho los valores familiares tradicionales». «Lo sé, mamá. Confía en mí». Cuando colgó, Alejandro se sirvió un whisky escocés de 25 años y brindó en silencio por su futuro matrimonio de conveniencia. No tenía idea de que en menos de 24 horas
Conocería a la mujer que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor, el compromiso y lo que realmente significaba compartir la vida con alguien. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, Paloma Castillo se bajó del metro en la estación Santa Fe, sintiéndose completamente fuera de lugar entre los edificios corporativos y las oficinas de cristal. Llevaba su único traje formal, que aún le quedaba bien desde que había perdido peso por el estrés, y una carpeta con copias de su currículum actualizado. La llamada de la mañana anterior había sido inesperada. Una tal Mercedes había mencionado una oportunidad en el sector financiero, y aunque no había dado detalles específicos, Paloma no estaba en posición de rechazar ninguna entrevista de trabajo. Mientras subía en el elevador hacia el piso 42, repasó mentalmente las posibles preguntas que le harían. Hacía 6 meses que había perdido su trabajo y cada no que recibía la hundía más en la desesperación. Los ahorros se habían agotado, las deudas crecían y los tratamientos de su madre no podían esperar. «Señorita Castillo», la recibió Mercedes con una sonrisa profesional. «El señor Vega la está esperando». Paloma siguió a Mercedes por un pasillo elegante hasta llegar a una oficina que parecía salida de una revista de arquitectura. Cuando la puerta se abrió, se encontró frente a un hombre alto, de complexión atlética, vestido con un traje que probablemente costaba más que su salario mensual anterior. Sus ojos negros la evaluaron rápidamente, pero no de manera despectiva, sino más bien analítica. «Señorita Castillo, soy Alejandro Vega. Gracias por venir». Su apretón de manos fue firme, y Paloma notó que tenía callos en las palmas, lo cual la sorprendió. Los hombres ricos que conocía tenían manos suaves. «Mucho gusto, señor Vega. Agradezco la oportunidad de esta entrevista. Por favor, tome asiento. ¿Gusta café, agua, algo más?» «Agua está bien, gracias». Alejandro se sentó frente a ella, y Paloma se preparó para las preguntas típicas sobre experiencia laboral y objetivos profesionales. Pero lo que salió de su boca la dejó completamente descolocada. «Señorita Castillo, la oportunidad que voy a proponerle no es convencional. Necesito que escuche toda la propuesta antes de responder o hacer preguntas. ¿Le parece bien?» Paloma asintió, sintiendo mariposas nerviosas en el estómago. «Necesito una esposa». Paloma parpadeó varias veces, convencida de que había escuchado mal. «¿Perdón? Necesito una esposa», repitió Alejandro con la misma naturalidad con la que habría dicho «necesito un contador». «Más específicamente, necesito que alguien haga el papel de mi esposa durante 2 años». Paloma se puso de pie inmediatamente. «Señor Vega, creo que hay un malentendido. Yo vine por una oportunidad laboral en finanzas, no para lo que sea que esto sea. Siéntese, por favor. Déjeme explicarle completamente antes de que tome una decisión». Algo en su tono la hizo dudar. No había lascivia en sus ojos, ni el aire depredador que había aprendido a reconocer en otros hombres. Había algo más, desesperación profesional, tal vez. «Tengo 5 minutos», dijo volviendo a sentarse en el borde de la silla, lista para salir corriendo. «Mi empresa está a punto de cerrar el contrato más importante de su historia con inversionistas japoneses. Son personas muy tradicionales que valoran enormemente la estabilidad familiar. Un hombre soltero de mi edad los hace sentir incómodos. Consideran que denota falta de compromiso y responsabilidad». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Mis padres también están presionándome para que me case. Cada evento social, cada cena de negocios, cada reunión familiar se convierte en una inquisición sobre por qué sigo soltero. ¿Y por qué no se casa realmente?», preguntó Paloma, encontrando su voz. «Un hombre como usted debe tener muchas opciones». Alejandro se giró para mirarla. «¿Un hombre como yo? ¿Qué significa eso?» «Rico, atractivo, exitoso», respondió honestamente, y después se sonrojó por su franqueza. «Exactamente el problema. Todas las mujeres que conozco están interesadas en un hombre como yo, no en mí. Quieren el estilo de vida, la posición social, las tarjetas de crédito sin límite. Nadie quiere conocer realmente a Alejandro, solo al CEO de Vega Desarrollos». Su honestidad la tomó por sorpresa. Había esperado arrogancia, no vulnerabilidad. «¿Y usted cree que yo sería diferente? Creo que usted necesita dinero para salvar a su madre, y yo necesito una esposa presentable para salvar mi empresa. Es un intercambio honesto.
sin pretensiones románticas que compliquen las cosas. Paloma sintió un calor que subía por su cuello. Este hombre había investigado su vida privada. ¿Cómo se atreve a investigarme? Era necesario. Si vamos a hacer esto, necesito saber que puede confiar en usted y que tiene las cualificaciones apropiadas. Cualificaciones para ser esposa falsa. Cualificaciones para moverse en círculos sociales específicos, para conversar inteligentemente en cenas de negocios, para presentarse de manera que complemente mi imagen profesional. Alejandro regresó a su escritorio y sacó un documento. Este es el contrato que propongo. Matrimonio civil por 2 años. Usted recibiría inmediatamente 500,000 pesos para cubrir los gastos médicos de su madre y cualquier deuda personal. Además, un salario mensual de 50,000 pesos por sus servicios como esposa. Paloma miró el número y sintió que se le dificultaba respirar. Era más dinero del que había ganado en toda su vida. Viviría en mi casa en Las Lomas. Tendría su propia recámara y baño, un auto a su disposición y una tarjeta de crédito para gastos personales y ropa apropiada. Al final de los 2 años, el divorcio sería amigable, con una compensación adicional de 200,000 pesos. ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Acompañarme a eventos sociales y de negocios, actuar como una esposa devota en público, vivir en mi casa para mantener las apariencias. Nada más. ¿Nada más?, preguntó Paloma, alzando una ceja. Nada físico, si eso es lo que está preguntando. Tendríamos recámaras separadas. Esto es estrictamente profesional. Paloma estudió su rostro, buscando señales de engaño. ¿Por qué yo? Debe haber muchas actrices o modelos que harían esto por menos dinero. Porque usted no es actriz ni modelo. Es una profesionista educada que puede conversar sobre economía internacional y proyectos de desarrollo urbano. Necesito a alguien que pueda impresionar a inversionistas sofisticados, no solo posar para fotos. Esto es una locura, murmuró Paloma, pero sus ojos seguían regresando a las cifras del contrato. Es una solución práctica a problemas mutuos. Usted obtiene estabilidad financiera y la tranquilidad de saber que su madre tendrá el mejor tratamiento disponible. Yo obtengo la credibilidad social que necesito para cerrar este negocio. Paloma pensó en su madre, cada día más débil, en las facturas médicas que se acumulaban, en los meses de búsqueda de empleo infructuosa. ¿Y después de 2 años? Después de 2 años, cada uno seguirá su camino. Usted tendrá suficiente dinero para empezar de nuevo donde quiera, tal vez establecer su propio negocio. Yo habré consolidado mi posición empresarial. ¿No le preocupa enamorarse? ¿O que yo me enamore? Alejandro sonrió, pero fue una sonrisa fría. Señorita Castillo, el amor es un lujo que no puedo permitirme. He visto lo que le hace a los hombres de negocios. Los distrae, los debilita, los hace tomar decisiones irracionales. Esto es puramente transaccional. Paloma miró nuevamente el contrato. Era su salvación y su condena al mismo tiempo. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, pero necesito una respuesta en 24 horas. La cena con los inversionistas japoneses es en 1 semana. Alejandro se puso de pie y le entregó una tarjeta con sus números personales. Una cosa más, señorita Castillo. Si acepta, este acuerdo debe permanecer estrictamente confidencial. Si alguna vez se revela la naturaleza real de nuestro matrimonio, las consecuencias legales serían severas para ambos. Paloma tomó el contrato y la tarjeta con manos temblorosas. ¿Puedo preguntarle algo personal? Depende de qué tan personal. ¿Realmente cree que puede vivir 2 años fingiendo estar casado sin desarrollar ningún sentimiento? Alejandro la miró con esos ojos negros intensos. Señorita Castillo, he construido un imperio manteniendo mis emociones completamente separadas de mis decisiones de negocios. Este será simplemente otro proyecto más. Pero mientras Paloma salía de su oficina, Alejandro se quedó observando por la ventana, preguntándose por qué la seguridad en su propia respuesta había sonado tan falsa, incluso para él mismo. Paloma llegó a su casa en la colonia Doctores, con el contrato ardiendo en su bolsa como si fuera material radioactivo. La colonia contrastaba brutalmente con los rascacielos de Santa Fe, casas de 2 pisos pegadas unas a otras, cables de luz entrelazados como telarañas, el aroma de tacos al pastor mezclándose con el smog de la tarde. ¿Cómo te fue, mija?
preguntó su madre, Elena, desde el pequeño sillón donde pasaba la mayor parte del día. Los efectos de la quimioterapia la habían dejado extremadamente delgada, y el pañuelo que cubría su cabeza, calvo, era un recordatorio constante de la batalla que libraba contra el cáncer. «Bien, mamá, una oportunidad interesante», mintió Paloma, besando la frente de su madre antes de sentarse a su lado. «¿En qué empresa?» «Vega Desarrollos». Es complicado de explicar. Elena estudió el rostro de su hija con esa intuición maternal que nunca se apaga. «Paloma, llevas 6 meses buscando trabajo y cada rechazo te destroza un poquito más. Esta vez es diferente. Te veo nerviosa, pero también esperanzada». Paloma cerró los ojos. Su madre la conocía demasiado bien. «Mamá, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de resolver todos nuestros problemas económicos, pero tuvieras que sacrificar algo importante? ¿Qué tan importante? Tu libertad personal por 2 años». Elena tomó las manos de su hija entre las suyas, frías y delgadas por la enfermedad. «Mija, a los 52 años he aprendido que la libertad sin salud y sin dinero para vivir dignamente no es libertad, es supervivencia. Pero también he aprendido que el dinero sin dignidad propia tampoco vale la pena. Y si pudieras mantener tu dignidad, entonces dependería de qué tanto estés dispuesta a apostar por tu futuro». Esa noche, Paloma no pudo dormir. Caminó por su pequeño cuarto, que había sido el suyo durante la preparatoria y que ahora la recibía de vuelta como un refugio de emergencia. Revisó sus estados de cuenta bancarios. 2.347 pesos en su cuenta de ahorro, 47,000 pesos de deuda en tarjetas de crédito, y la próxima quimioterapia de su madre costaba 15,000 pesos. A las 3 de la madrugada tomó su teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Carmen, que vivía en Guadalajara. «¿Paloma? ¿Qué pasó? ¿Está bien tu mamá?» «Carmen, necesito contarte algo, pero júrame que no se lo vas a decir a nadie». Durante los siguientes 30 minutos, Paloma le contó todo sobre la propuesta de Alejandro. Carmen la escuchó en silencio hasta el final. «Estás loca si lo haces, y estás loca si no lo haces», fue su veredicto final. «Muy útil, gracias. En serio, Paloma. Por un lado, suena como el plot de una telenovela barata. Por otro lado, es la solución a todos tus problemas. La pregunta real es, ¿puedes vivir 2 años fingiendo estar enamorada de alguien sin realmente enamorarte?» Él dejó muy claro que es solo negocios. Los hombres siempre dicen eso, pero ningún hombre normal propone un matrimonio falso, a menos que tenga algún problema emocional serio. Y tú, mi querida amiga, tienes la costumbre de querer arreglar a los hombres complicados. Carmen tenía razón. Paloma había tenido 3 relaciones serias en su vida, y las 3 habían sido con hombres que necesitaban ser salvados de algo: adicción al trabajo, problemas familiares, traumas del pasado. Esta vez es diferente. Es puramente profesional. Famous last words, Paloma. A las 6 de la mañana, Paloma había tomado su decisión. Marcó el número que Alejandro le había dado. «¿Señorita Castillo?», contestó inmediatamente, como si hubiera estado esperando su llamada. «Acepto». Hubo una pausa larga. «¿Está segura?» «Completamente». «Perfecto. Mercedes la contactará hoy para coordinar los detalles. Necesitamos casarnos civilmente mañana, y la presentación oficial será en la cena del sábado». «¿Mañana?». Paloma sintió pánico súbito. «Es necesario que estemos legalmente casados antes de la cena con los inversionistas. No se preocupe, será una ceremonia muy pequeña, solo testigos necesarios». «¿Y mis cosas? ¿Cuándo me mudo?» «Después de la ceremonia. Mercedes tiene instrucciones de transferir los 500,000 pesos a su cuenta bancaria inmediatamente después de firmar el acta de matrimonio». Cuando colgó, Paloma se quedó sentada en su cama, procesando que acababa de acordar casarse con un extraño en menos de 24 horas. Su madre apareció en la puerta del cuarto con 2 tazas de café de olla. «Ya tomaste la decisión». «¿Cómo lo sabes?» «Porque tienes la misma cara que tenías cuando decidiste estudiar la universidad en lugar de quedarte a ayudarme con el negocio». Determinación mezclada con terror absoluto. Elena se sentó en la cama junto a su hija. «¿Es un buen hombre?» «Espero que sí, mamá. Espero que sí». El registro civil de Miguel Hidalgo parecía un lugar demasiado burocrático y frío para cambiar el curso de 2 vidas. Paloma llegó a las 11 de la mañana vestida con un vestido azul marino
que había comprado en rebaja 2 años atrás, el único que tenía apropiado para una boda, aunque fuera falsa. Alejandro ya estaba esperando, impecable en un traje gris oscuro, acompañado de Mercedes y un hombre mayor que presentó como su abogado licenciado Herrera. Paloma había traído a Carmen, que había tomado el primer vuelo desde Guadalajara para ser su testigo y evitar que hicieras algo estúpido, según sus palabras. Señorita Castillo, Alejandro se acercó y le entregó un pequeño estuche. Necesitamos anillos para mantener las apariencias. Dentro había una argolla de oro blanco sencilla pero elegante. Cuando se la probó, le quedó perfecta. ¿Cómo sabía mi talla? Observé sus manos ayer. Tengo buen ojo para los detalles. Carmen le murmuró al oído. Este hombre es demasiado perceptivo. Ten cuidado. La ceremonia duró exactamente 23 minutos. El funcionario leyó los artículos del Código Civil con el mismo entusiasmo de alguien leyendo la lista del supermercado. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Alejandro y Paloma se miraron a los ojos por primera vez ese día. ¿Acepta usted, Alejandro Vega Mendoza, a Paloma Castillo Herrera como su legítima esposa? Acepto. Su voz fue firme, profesional. ¿Acepta usted, Paloma Castillo Herrera, a Alejandro Vega Mendoza como su legítimo esposo? Paloma vaciló un microsegundo, sintiendo el peso de lo que estaba haciendo. Acepto. Cuando el funcionario los declaró marido y mujer, Alejandro se inclinó para besarla, pero Paloma instintivamente retrocedió. Él se detuvo comprendiendo inmediatamente. Solo por las apariencias, murmuró, y le dio un beso suave en la mejilla. Pero incluso ese contacto mínimo hizo que Paloma sintiera una corriente eléctrica que la sorprendió. Después de firmar todos los documentos y recibir el acta de matrimonio, Mercedes le entregó a Paloma un sobre. Los comprobantes de transferencia. El dinero ya está en su cuenta. Paloma abrió el sobre con manos temblorosas. Era real. En menos de una hora había pasado de ser una desempleada endeudada a la esposa de uno de los empresarios más exitosos de México. «Carmen, ¿puedes acompañar a Paloma a recoger sus cosas?», sugirió Alejandro. «Mercedes les dará la dirección de la casa. Nos vemos allá en la tarde para repasar los detalles de mañana». Durante el trayecto en taxi de vuelta a la colonia Doctores, Carmen no paró de hablar. «Está bien, admito que es más guapo en persona y parece decente. Pero Paloma, ¿viste cómo te miró cuando dijiste «acepto»? No era la mirada de alguien que está haciendo puramente negocios. No digas tonterías. A ese beso en la mejilla, definitivamente había química ahí. Carmen, por favor, acabamos de conocernos ayer. Pero Paloma no pudo sacarse de la mente la manera en que Alejandro había notado que ella había retrocedido instintivamente y cómo había respetado inmediatamente su incomodidad. En casa, Elena esperaba con ansiedad. «¿Cómo te sientes, señora Vega?», preguntó Carmen con una sonrisa traviesa. «Rara», admitió Paloma. «Muy rara». Mientras empacaba sus pertenencias en 2 maletas, todo lo que poseía cabía fácilmente, Paloma llamó al hospital para programar la siguiente quimioterapia de su madre para el lunes, sabiendo que ahora podía pagarla sin problema. «Mija», dijo Elena, mientras Paloma doblaba su ropa, «prométeme que vas a ser tú misma en esa casa. No dejes que el dinero o la presión te cambien, y si en algún momento sientes que esto no está bien, te regresas aquí. Siempre vas a tener tu hogar conmigo. Te lo prometo, mamá». A las 4 de la tarde, Paloma se encontraba frente a la reja de hierro forjado de una mansión en las lomas de Chapultepec que parecía salida de una película. Los jardines perfectamente cuidados, la fuente de cantera en la entrada, las columnas coloniales. Todo gritaba dinero y buen gusto. Alejandro la recibió en la puerta principal. «Bienvenida a tu nuevo hogar temporal», dijo, tomando sus maletas. «Te voy a enseñar la casa». Durante el recorrido, Paloma se sintió como Alice cayendo por la madriguera del conejo. La sala principal era más grande que toda su casa en la colonia Doctores. La cocina tenía electrodomésticos que costaban más que su salario anual anterior. La biblioteca tenía libros del piso al techo y una escalera de madera para alcanzar los estantes superiores. «Esta es tu recámara», dijo finalmente, abriendo la puerta de una habitación que daba al jardín trasero. Era hermosa. Cama king size, vestidor walk-in, baño completo con tina y un pequeño balcón con vista a un jardín lleno de bugambilias.
Mi cuarto está al final del pasillo, señaló. Hay 5 recámaras en total, así que tendremos privacidad completa. ¿Vives solo en esta casa tan grande? Sí. Después de que murieron mis abuelos, mis padres se mudaron a Cuernavaca. Yo me quedé aquí porque está cerca de las oficinas. Paloma se sentó en la cama, sintiéndose abrumada. ¿Te arrepientes?, preguntó Alejandro, notando su expresión. No, solo es muy diferente a lo que estoy acostumbrada. Puedes cambiar lo que quieras de la decoración, traer tus cosas personales. Quiero que te sientas cómoda. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué realmente nunca te has casado? La verdad, no la versión para inversionistas. Alejandro se sentó en el sillón frente a la cama, considerando su respuesta. Porque cada mujer que he conocido me ha dejado claro que quiere al CEO, no al hombre. Y honestamente, no estoy seguro de que quede mucho del hombre después de tantos años siendo solo el CEO. Su honestidad la sorprendió nuevamente. ¿Y qué te hace pensar que yo soy diferente? Porque tú necesitas el dinero para salvar a alguien más, no para comprarte una vida de lujo. Eso dice algo sobre tu carácter. Paloma sintió algo moviéndose en su pecho, algo peligroso que se parecía peligrosamente a la ternura. Mejor repasemos los detalles para mañana, dijo rápidamente, antes de que ese sentimiento creciera más. Pero mientras Alejandro le explicaba quiénes estarían en la cena y qué temas de conversación evitar, Paloma se dio cuenta de que Carmen tenía razón. Iba a ser mucho más difícil mantener esto estrictamente profesional de lo que había anticipado. La noche de la cena con los inversionistas japoneses, Paloma se miró en el espejo de cuerpo completo de su nuevo vestidor y no reconoció a la mujer que la observaba de vuelta. El vestido negro de diseñador que Mercedes había comprado esa tarde se ajustaba perfectamente a su figura. Los tacones la hacían parecer más alta y elegante, y el maquillaje profesional que había venido a aplicarle una estilista transformaba su rostro, haciéndola lucir sofisticada y misteriosa. «Respira, Paloma», se dijo a sí misma. «Es solo una cena. Solo tienes que sonreír, asentir cuando sea apropiado y actuar como si estuvieras perdidamente enamorada de tu marido». Un golpe suave en la puerta la interrumpió. «¿Paloma? ¿Estás lista?» La voz de Alejandro sonaba diferente, más tensa de lo usual. Cuando abrió la puerta, se encontró con Alejandro impecablemente vestido de smoking, pero lo que la impactó no fue su elegancia, sino la expresión de asombro genuino en su rostro cuando la vio. «Te ves increíble», murmuró, y por primera vez desde que lo conocía, parecía haber perdido esa compostura empresarial. «Gracias. Tú también te ves muy guapo», respondió, sintiendo mariposas en el estómago. Alejandro se acercó y le entregó una pequeña caja de terciopelo. «Necesitas estas para completar el look». Dentro había un collar de perlas con diamantes que probablemente costaba más que su casa en la colonia Doctores. «Alejandro, es demasiado... es parte del vestuario», dijo pragmáticamente, pero sus dedos temblaron ligeramente cuando se colocó detrás de ella para abrocharle el collar. El contacto de sus dedos en su nuca hizo que Paloma sintiera escalofríos. «Listo», murmuró él, pero no se apartó inmediatamente. Por un momento, sus miradas se encontraron en el espejo y la tensión en el aire se volvió casi palpable. «Deberíamos irnos», dijo Paloma rápidamente, rompiendo el momento. El restaurante era el Pujol, uno de los más exclusivos de Polanco. Cuando llegaron, Alejandro rodeó la cintura de Paloma con su brazo de manera protectora y ella se obligó a relajarse contra él, recordándose que era solo una actuación. «Los Nakamura son muy tradicionales», le susurró mientras esperaban ser acompañados a su mesa. «Valoran la armonía familiar y el respeto mutuo. Señor Nakamura va a preguntar sobre nuestros planes de tener hijos. Solo sonríe y deja que yo maneje esas preguntas». La familia Nakamura ya estaba esperando. Hiroshi Nakamura, un hombre de aproximadamente 60 años, con una presencia imponente pero amable. Su esposa Yuki, elegante y observadora. Y su hijo Kenji, que parecía tener la edad de Alejandro, y claramente estaba siendo preparado para tomar las riendas del negocio familiar. «Señor y señora Vega». Hiroshi se puso de pie con una ligera reverencia. «Es un honor conocer finalmente a la esposa de nuestro futuro socio». «El honor es nuestro, señor Nakamura», respondió Paloma en un japonés básico
que había aprendido estudiando por internet toda la semana. Arigatou gozaimasu. La sorpresa y el placer en el rostro de Hiroshi fueron inmediatos. Alejandro la miró con asombro y admiración. Su esposa habla japonés, le dijo Hiroshi a Alejandro. Impresionante. Solo algunas frases básicas, se apresuró a aclarar Paloma. Quería mostrar respeto por su cultura. Durante la cena, Paloma se encontró genuinamente disfrutando la conversación. Habló con Yuki sobre arte tradicional japonés, discutió con Kenji sobre las diferencias entre los sistemas financieros de México y Japón, y escuchó con fascinación mientras Hiroshi compartía anécdotas sobre el crecimiento de su empresa familiar. ¿Cómo se conocieron ustedes dos?, preguntó Yuki con curiosidad maternal. Paloma y Alejandro se miraron, habiendo ensayado esta respuesta. Fue en una conferencia de finanzas, comenzó Alejandro. Paloma hizo una pregunta tan inteligente durante la sesión de preguntas que supe inmediatamente que tenía que conocerla. Y él fue tan persistente en invitarme a cenar que finalmente acepté, continuó Paloma, permitiendo que una sonrisa genuina iluminara su rostro al recordar su primera entrevista. Nunca imaginé que esa cena cambiaría mi vida completamente. No estaba mintiendo, técnicamente. Se nota el amor entre ustedes, observó Hiroshi. La manera en que se miran, cómo se anticipan a las necesidades del otro. Es hermoso ver una pareja tan conectada. Paloma se sonrojó, dándose cuenta de que sin querer había estado actuando como una esposa enamorada de manera demasiado convincente. ¿Planean tener hijos pronto?, preguntó Kenji. Estamos disfrutando esta etapa de conocernos como matrimonio, respondió Alejandro diplomáticamente. Pero definitivamente queremos una familia en el futuro. Bajo la mesa, tomó la mano de Paloma y la apretó suavemente. Era para mantener las apariencias, se dijo ella, pero la calidez de su toque se sintió demasiado real. Mi esposa y yo llevamos 30 años casados, dijo Hiroshi. El secreto es nunca dejar de cortejarse mutuamente. Veo que ustedes ya entienden eso. Cuando terminó la cena, Hiroshi se puso de pie para hacer un brindis. Por las sociedades exitosas, tanto en los negocios como en el matrimonio. Señor Vega, me complace oficialmente aceptar su propuesta de inversión. Trabajaremos juntos para crear algo extraordinario. Alejandro apretó la mano de Paloma más fuerte y ella pudo sentir su alivio y emoción. En el coche de regreso a casa, ambos estaban silenciosos, procesando el éxito de la noche. «Lo logramos», dijo finalmente Alejandro. «El contrato está asegurado». «Felicidades», respondió Paloma sinceramente. «Te lo mereces. No lo habría logrado sin ti. Fuiste perfecta esta noche. El japonés, las conversaciones sobre arte y finanzas, la manera en que actuaste como si realmente me amaras». Las palabras quedaron suspendidas en el aire del coche. Paloma miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar. «Soy buena actriz, supongo». Pero mientras decía esas palabras, se dio cuenta de que tal vez no había estado actuando tanto como creía. 3 semanas después de la cena con los Nakamura, Paloma había establecido una rutina en su nueva vida, que se sentía sorprendentemente natural. Las mañanas las pasaba acompañando a su madre a sus citas médicas. Las tardes las dedicaba a estudiar cursos en línea de administración internacional que Alejandro había sugerido. Y las noches eran complicadas, porque las noches significaban cenar con Alejandro. Al principio habían comido en silencio, cada uno revisando emails en sus respectivos teléfonos. Pero gradualmente, las conversaciones habían comenzado. Primero sobre temas seguros, noticias, el progreso del proyecto con los japoneses, los avances en el tratamiento de su madre. Después, sobre temas más personales, su infancia en Xochimilco, sus sueños truncos de estudiar psicología, su frustración con el sistema financiero mexicano. Alejandro resultó ser un oyente excepcional y un conversador más profundo de lo que había esperado. Le contó sobre su abuelo, que había sido un campesino de Michoacán que emigró a la Ciudad de México con nada más que ganas de trabajar. Le habló de cómo había construido su empresa, no solo para ganar dinero, sino para demostrar que los mexicanos podían competir a nivel internacional sin perder su identidad. Mi abuelo solía decir que el dinero sin raíces es como un árbol sin tierra. Puede verse bonito por un tiempo, pero eventualmente se seca.
le había contado una noche, mientras compartían una botella de vino tinto en la terraza. ¿Y tus raíces cuáles son?, había preguntado Paloma. Esa es una buena pregunta. Durante tantos años he estado tan enfocado en crecer el negocio que no estoy seguro de recordar quién soy cuando no estoy siendo el CEO. Esa conversación había marcado un punto de inflexión. Después de esa noche, Alejandro había comenzado a llegar a casa más temprano, a dejar el teléfono durante las cenas, a hacer preguntas sobre la vida de Paloma que iban más allá de la curiosidad educada. El viernes por la noche, mientras Paloma preparaba enchiladas verdes en la cocina, había insistido en cocinar a pesar de las protestas de Alejandro de que tenían servicio doméstico. Él llegó a casa con una expresión extraña. ¿Todo bien?, preguntó Paloma notando su tensión. Mis padres quieren conocerte. Van a venir a cenar el domingo. Paloma dejó de remover la salsa verde. ¿Tus padres? Pero, ¿qué les has dicho sobre nosotros? La versión oficial, que nos conocimos en una conferencia, que fue amor a primera vista, que nos casamos rápidamente porque cuando sabes que es la persona correcta, no tiene sentido esperar. ¿Y ellos se lo creyeron? Mi madre está escéptica. Dice que es muy conveniente que de repente aparezca una esposa justo cuando necesito una para el negocio de los japoneses. Paloma sintió un nudo en el estómago. ¿Y si no les caigo bien? Les vas a caer bien. Alejandro se acercó y le quitó la cuchara de las manos. Pero hay algo más. Van a querer quedarse toda la semana. Mi madre quiere conocer mejor a su nueva nuera y mi padre quiere revisar los contratos con los japoneses. ¿Toda la semana? ¿Aquí en la casa? Sí, lo que significa que vamos a tener que ajustar algunas cosas para mantener las apariencias. ¿Qué tipo de ajustes? Alejandro se pasó las manos por el cabello, ese gesto que Paloma había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo. Van a esperar vernos actuar como recién casados. Pequeñas muestras de afecto, conocimiento íntimo de los hábitos del otro, ese tipo de cosas. Puedo manejar eso. Y probablemente van a asumir que compartimos habitación. Paloma sintió que se le aceleraba el corazón. Oh, podemos decirles que estás redecorando nuestra habitación y que temporalmente estás en el cuarto de huéspedes, pero necesitamos estar preparados para actuar de manera más íntima cuando estén presentes. La palabra íntima colgó en el aire entre ellos. ¿Qué tan íntima? Tomarnos de las manos, abrazos ocasionales, tal vez algunos besos en la mejilla o la frente. Nada inapropiado, solo lo suficiente para convencerlos de que somos una pareja real. Paloma asintió, tratando de parecer más calmada de lo que se sentía. Está bien, podemos hacer eso. ¿Hay algo más? Alejandro la miró directamente a los ojos. Mi madre va a hacer preguntas muy personales. Va a querer saber cosas sobre nuestra relación, sobre nuestros planes, sobre aspectos íntimos de nuestro matrimonio. ¿Cómo qué? Como cuáles son mis manías matutinas, qué lado de la cama prefiero, si ronco, ese tipo de detalles que solo sabría una esposa real. Paloma se dio cuenta de que, a pesar de vivir en la misma casa durante 3 semanas, había muchas cosas básicas que no sabía sobre Alejandro. Entonces necesitamos un curso intensivo el uno sobre el otro. Exactamente. Durante las siguientes 2 horas, sentados en la sala con cuadernos y café, intercambiaron información personal, como si estuvieran estudiando para un examen. Paloma aprendió que Alejandro se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, que tomaba su café negro sin azúcar, que era alérgico a los mariscos y que tenía una cicatriz en la rodilla izquierda de cuando se cayó de su bicicleta a los 8 años. Alejandro descubrió que Paloma cantaba bajo la ducha, que no podía dormir sin leer al menos 15 minutos antes de acostarse, que le tenía miedo a las cucarachas pero no a las arañas, y que hacía las mejores quesadillas de flor de calabaza del mundo, según su madre. ¿Alguna vez has estado enamorada?, preguntó Alejandro de repente. La pregunta la tomó desprevenida. Una vez, en la universidad. Se llamaba Roberto. Pensé que nos íbamos a casar. ¿Qué pasó? Conoció a alguien más. Alguien cuya familia podía ayudarle con su carrera. Resulta que el amor no siempre es suficiente cuando la ambición está de por medio. Alejandro la estudió con una expresión que no pudo descifrar. ¿Y tú?, preguntó Paloma. ¿Alguna vez has estado enamorado? Una vez. Su nombre era Sofía.
Nos conocimos en Harvard durante mi MBA. Era inteligente, ambiciosa, hermosa. Pensé que era diferente a las demás. ¿Qué pasó? Descubrí que tenía un novio en México al que había estado mintiendo sobre nuestra relación. Resulta que yo era solo su entretenimiento mientras estudiaba en el extranjero. Una aventura con el heredero mexicano. Paloma vio algo vulnerable en sus ojos que la hizo querer consolarlo. Su pérdida, dijo suavemente. ¿La de Roberto o la de Sofía? Ambas. Sus miradas se sostuvieron por un momento más largo de lo necesario, y Paloma se dio cuenta de que las líneas entre lo real y lo fingido se estaban difuminando peligrosamente. «Deberíamos dormir», dijo finalmente. «Mañana necesitamos practicar ser una pareja convincente». Pero mientras se dirigía a su habitación, Paloma se preguntó si ya habían comenzado a hacerlo sin darse cuenta. El domingo por la mañana, Paloma despertó con un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el café que había tomado la noche anterior. Los padres de Alejandro llegarían en 3 horas, y a pesar de toda la preparación, se sentía como una actriz amateur a punto de subir al escenario del Teatro de Bellas Artes. Encontró a Alejandro en la cocina, ya vestido con pantalones de mezclilla y una camisa azul que lo hacía lucir más relajado y accesible de lo usual. Estaba preparando huevos rancheros con una concentración que sugería que él también estaba nervioso. «Buenos días, esposo», dijo Paloma con una sonrisa forzada, practicando el tono cariñoso que habían ensayado. «Buenos días, mi amor», respondió él, y algo en la manera en que dijo «mi amor» hizo que Paloma sintiera mariposas reales en lugar de fingidas. «¿Estás bien? Te ves tenso». Alejandro suspiró, apagando la estufa. «Mi madre tiene un detector de mentiras incorporado. Siempre lo ha tenido. Cuando era niño nunca pude esconderle nada. ¿Tan mala soy mintiendo? No es eso, es que...» Alejandro la miró con una expresión extraña. «Ya no estoy seguro de qué estamos fingiendo exactamente». Antes de que Paloma pudiera procesar completamente esas palabras, el timbre de la entrada sonó. «Llegaron temprano», murmuró Alejandro. «Típico de mi madre». Cuando abrieron la puerta, Paloma se encontró frente a una pareja que irradiaba elegancia y autoridad. Don Ricardo Vega era alto como su hijo, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que evaluaban rápidamente. Doña Esperanza era una mujer hermosa de aproximadamente 55 años, con una presencia que llenaba el espacio y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Alejandro», Esperanza abrazó a su hijo y después se giró hacia Paloma. «Y tú debes ser Paloma. Por fin conocemos a la mujer que logró conquistar el corazón de nuestro hijo». «Es un placer conocerlos, señor y señora Vega», respondió Paloma, sintiendo la evaluación intensa en la mirada de Esperanza. «Por favor, dinos papá y mamá», dijo Ricardo, dándole un abrazo cálido. «Ahora eres parte de la familia». Durante el almuerzo en la terraza, Esperanza comenzó su interrogatorio disfrazado de conversación casual. «Paloma, cuéntanos cómo conociste realmente a Alejandro». Ya nos dio su versión, pero me encanta escuchar la perspectiva de la mujer. Paloma sintió la mano de Alejandro encontrar la suya bajo la mesa, un gesto de apoyo que la tranquilizó. Fue en una conferencia sobre mercados emergentes en el Hotel Presidente Intercontinental. Comenzó, usando los detalles que habían ensayado. Yo estaba ahí por mi trabajo en el banco, y Alejandro dio una presentación sobre desarrollo sustentable que fue inspiradora. «¿Qué fue lo que más te impresionó de él?», preguntó Esperanza, observando cuidadosamente el rostro de Paloma. «Su pasión», respondió Paloma, y se sorprendió al darse cuenta de que no estaba mintiendo. Habló sobre la responsabilidad social de las empresas con una convicción que no había escuchado antes en el mundo de los negocios. No solo quería ganar dinero, quería crear un impacto positivo. Alejandro la miró sorprendido, porque esa respuesta no estaba en su guión ensayado. «¿Y tú, Alejandro? ¿Qué fue lo que te atrajo de Paloma?», preguntó Ricardo. «Su inteligencia», respondió inmediatamente. Hizo una pregunta durante la sesión de preguntas que me hizo ver mi propia presentación desde una perspectiva completamente nueva. Y después, cuando la invité a cenar, me di cuenta de que no solo era inteligente, era genuina. En un mundo lleno de gente que dice lo que creen que quieres escuchar, Paloma dice lo que realmente piensa.
Esta vez fue Paloma quien lo miró sorprendida, porque había sinceridad en su voz que no esperaba. ¿Y cómo supieron que era amor?, continuó Esperanza. Me parece que todo fue muy rápido. Paloma y Alejandro se miraron, y en ese momento algo pasó entre ellos. Una comprensión silenciosa, una conexión que trascendía su actuación. A veces simplemente lo sabes, dijo Paloma suavemente. Había algo en la manera en que Alejandro me escuchaba, como si realmente me viera, como si fuera importante. Y yo sabía que era diferente porque no estaba impresionada por las cosas superficiales, añadió Alejandro. Le importaba más quién era yo como persona que lo que tenía en el banco. Esperanza estudió sus rostros y Paloma pudo ver la lucha interna en sus ojos entre el escepticismo y el deseo de creer que su hijo había encontrado el amor verdadero. Bueno, dijo finalmente, espero conocerte mejor durante esta semana, Paloma. Una mujer que puede capturar el corazón de mi hijo tan rápidamente debe ser muy especial. Esa tarde, mientras los hombres discutían negocios en el estudio, Esperanza llevó a Paloma a caminar por el jardín. Paloma, voy a ser directa contigo, dijo cuando estuvieron solas. Conozco a mi hijo. Durante años he visto cómo las mujeres lo persiguen por su dinero y posición. También he visto cómo él se ha vuelto cínico respecto al amor. Este matrimonio tan repentino me preocupa. Paloma sintió que se le secaba la garganta. ¿Qué quiere decir exactamente? Quiero decir que si estás aquí por razones equivocadas, es mejor que lo sepamos ahora. Alejandro ha trabajado demasiado duro para construir lo que tiene como para que alguien se aproveche de él. La acusación directa hizo que Paloma sintiera una mezcla de culpa e indignación. Señora Vega, entiendo su preocupación por su hijo, pero puedo asegurarle que mis sentimientos por Alejandro son genuinos. Y mientras decía esas palabras, Paloma se dio cuenta de que en algún punto durante las últimas semanas habían dejado de ser una mentira. Eso espero, mija, dijo Esperanza, suavizando su tono, porque hace mucho tiempo que no veo a mi hijo sonreír de la manera en que sonríe cuando te mira. Esa noche, después de una cena tensa pero exitosa, donde Paloma había logrado impresionar a Ricardo con sus conocimientos sobre mercados internacionales, ella y Alejandro se encontraron solos en su estudio mientras sus padres se retiraban temprano. Creo que les caíste bien, dijo Alejandro sirviéndose un whisky y ofreciéndole una copa de vino a Paloma. Tu madre sospecha, respondió Paloma aceptando el vino. Me interrogó esta tarde en el jardín. ¿Qué le dijiste? La verdad, que mis sentimientos por ti son genuinos. Alejandro se detuvo con la copa a medio camino hacia sus labios. ¿La verdad? Paloma se dio cuenta de lo que había dicho y sintió pánico. Quiero decir, la verdad según nuestro acuerdo, que respeto y admiro al hombre que eres, que... Paloma. Alejandro dejó su copa en el escritorio y se acercó a ella. ¿Qué está pasando aquí realmente? No sé a qué te refieres. Sí sabes. Esto comenzó como un acuerdo de negocios, pero las últimas semanas, las cenas, las conversaciones, la manera en que nos miramos, esto ya no se siente como una actuación. Paloma se puso de pie, sintiendo la necesidad de poner distancia entre ellos. Alejandro, no podemos hacer esto. Tenemos un contrato. Reglas claras. No podemos complicar las cosas. ¿Y si ya están complicadas? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me he dado cuenta de que espero con ansias llegar a casa todas las noches, porque sé que vas a estar aquí. Que disfruto nuestras cenas más que cualquier evento social al que he asistido. Que cuando te veo cuidando a tu madre o hablando con pasión sobre tus sueños, siento algo que no había sentido desde... nunca. Paloma sintió que se le aceleraba el corazón. Alejandro, por favor no digas eso. ¿Por qué no? ¿Porque es parte del contrato no desarrollar sentimientos? ¿Porque se supone que esto es temporal? Porque cuando termine el contrato voy a tener que irme y no puedo enamorarme de ti solo para perderte después. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Alejandro se acercó a ella lentamente. ¿Quién dice que tienes que irme? El contrato dice... El contrato puede cambiarse. Los contratos se escriben para servir a las personas, no al revés. Paloma sintió lágrimas formándose en sus ojos. No puedes decir estas cosas solo porque tus padres están aquí y necesitas que la actuación sea más convincente. ¿Crees que esto es una actuación? Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Paloma, mírame.
Cuando ella levantó la vista, vio algo en sus ojos que la aterrorizó y la emocionó al mismo tiempo. Esto no es una actuación, no lo ha sido desde hace semanas. Me estoy enamorando de ti y espero que tú sientes lo mismo. Alejandro, no me contestes ahora, murmuró acercándose más. Solo déjame mostrarte que esto es real. Cuando sus labios se encontraron, no fue el beso casto de su boda falsa o los besos en la mejilla para las apariencias. Fue un beso lleno de semanas de tensión acumulada, de sentimientos negados, de la comprensión de que habían traspasado todas las líneas que habían trazado tan cuidadosamente. Paloma se derritió contra él, permitiéndose por primera vez sentir lo que había estado negando, que se había enamorado completamente de este hombre complicado, brillante y más vulnerable de lo que había imaginado. Cuando se separaron, ambos estaban respirando aceleradamente. ¿Esto está bien?, preguntó Alejandro, apoyando su frente contra la de ella. No lo sé, susurró Paloma, pero ya no puedo fingir que no lo siento. ¿Qué sientes? Que cuando estoy contigo por primera vez en mi vida me siento completa, que me has visto realmente, no solo como la mujer que necesita rescate económico, sino como yo. Paloma, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Inteligente, fuerte, compasiva. Has traído luz a una casa que había estado vacía durante años. Has hecho que recuerde quién soy cuando no estoy siendo el CEO. En ese momento, escucharon pasos en el pasillo. Se separaron rápidamente, pero no lo suficiente. «Muchachos», la voz de Ricardo llegó desde la puerta. «Solo queríamos desearles buenas noches y...» «Oh». Ricardo y Esperanza aparecieron en la entrada del estudio, y Paloma se dio cuenta de que su cabello estaba despeinado, sus labios probablemente hinchados, y la atmósfera en la habitación claramente cargada de intimidad. «Perdón», dijo Ricardo con una sonrisa. «No queríamos interrumpir». «No interrumpieron nada», dijo Alejandro rápidamente, pero su voz sonaba ronca. Esperanza miró entre los dos con una sonrisa que era la primera genuinamente cálida que Paloma había visto de ella. «Buenas noches, tortolitos. Que descansen». Cuando se fueron, Paloma y Alejandro se quedaron solos, procesando lo que acababa de pasar. «¿Y ahora qué?», preguntó Paloma. «Ahora», dijo Alejandro tomando su mano, «dejamos de fingir que esto es solo un contrato y empezamos a descubrir qué podría ser realmente». Por primera vez desde que había aceptado este acuerdo imposible, Paloma sintió esperanza real de que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo mucho más valioso que la seguridad económica. Había encontrado el amor verdadero. La semana con los padres de Alejandro pasó en una extraña mezcla de felicidad doméstica y tensión sexual no resuelta. Después del beso en el estudio, Paloma y Alejandro habían establecido una nueva dinámica, más cariñosos en público para mantener las apariencias, pero cuidadosamente evitando quedarse solos para no complicar las cosas antes de que sus padres se fueran. Esperanza había notado el cambio inmediatamente. Sus sospechas iniciales se habían transformado en una aprobación maternal genuina, especialmente después de ver a Paloma preparar el desayuno favorito de Alejandro sin que nadie se lo pidiera, y cómo él automáticamente le servía más café cuando su taza se vaciaba. «Nunca había visto a mi hijo tan atento con nadie», le confió Esperanza a Ricardo una mañana mientras observaban a Paloma y Alejandro discutir las noticias financieras durante el desayuno. «Se nota que realmente se aman». El jueves por la tarde, Mercedes llamó a Alejandro con noticias que cambiarían todo. «Señor Vega, tengo información urgente. Sofía Delgado está de vuelta en México y ha estado haciendo preguntas sobre usted en círculos sociales. Parece que se enteró de su matrimonio». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Sofía, la mujer que lo había traicionado en Harvard, la razón por la cual había construido muros tan altos alrededor de su corazón. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre cuándo se casó, quién es su esposa, dónde la conoció. También se contactó con varios periodistas de sociales. Creo que está planeando algo. Cuando Alejandro colgó, encontró a Paloma en el jardín, leyendo mientras sus padres tomaban una siesta. Se veía tan hermosa y serena que por un momento consideró no decirle nada, pero si habían decidido intentar algo real, tenía que ser honesto con ella. «Paloma,
Necesitamos hablar. Algo en su tono la alarmó inmediatamente. ¿Qué pasó? Sofía está de vuelta en México, la mujer de la que te hablé, la que me traicionó en Harvard. ¿Y? Está haciendo preguntas sobre nuestro matrimonio. Mercedes cree que sospecha algo. Paloma cerró su libro lentamente. ¿Qué tan peligroso es esto? Si logra probar que nuestro matrimonio es falso, podría arruinar el contrato con los japoneses. Los Nakamura valoran tanto la honestidad que cualquier engaño los haría retirarse inmediatamente. Perdería todo el proyecto. ¿Y nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros? Alejandro se sentó junto a ella en la banca del jardín. No lo sé. Legalmente estamos casados, así que no es técnicamente fraude, pero socialmente sería un escándalo que podría afectar tanto tu reputación como la mía. ¿Por qué haría esto? ¿Qué gana ella con arruinar tu vida? Poder. Sofía siempre ha sido así. Si no puede tenerte, se asegura de que nadie más pueda. Paloma procesó la información sintiendo una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos ser más convincentes que nunca. Si Sofía va a investigar, tiene que encontrar un matrimonio que sea absolutamente creíble. Esa noche, después de que los padres de Alejandro se retiraron, él y Paloma tuvieron una conversación que había estado posponiendo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber aceptado este acuerdo?, preguntó Alejandro, mientras caminaban por la terraza bajo las estrellas. ¿Te refieres al acuerdo original o a lo que se ha convertido? Ambos. Paloma consideró la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento del acuerdo original porque salvó a mi madre y me dio una oportunidad que nunca habría tenido. Pero tampoco me arrepiento de lo que se ha convertido porque contigo he descubierto partes de mí misma que no sabía que existían. ¿Cómo qué? Como que puedo ser ambiciosa sin perder mi humanidad, que puedo estar con alguien exitoso sin sentirme inferior, que puedo ser amada por quien soy, no por lo que necesito. Alejandro se detuvo y la tomó de las manos. Paloma, hay algo que necesito decirte, algo que debería haberte dicho desde el principio. ¿Qué? Cuando Mercedes investigó tu situación, no fue casualidad que te eligiera. Había seguido tu carrera en el banco durante meses antes de que te despidieran. Paloma sintió confusión. ¿Qué quieres decir? Te vi en una conferencia sobre microfinanzas para comunidades rurales. Hiciste una presentación sobre cómo los bancos tradicionales estaban fallando a las familias mexicanas de clase media. Fue brillante, apasionada y completamente diferente a todo lo que había escuchado en el sector financiero. ¿Me estabas vigilando? Te estaba admirando. Cuando supe que necesitaba una esposa, no busqué a cualquier mujer desesperada. Te busqué específicamente a ti porque ya sabía que eras extraordinaria. Paloma se apartó, procesando esta revelación. ¿Entonces todo esto fue planeado desde el principio? ¿Incluso tus sentimientos? No. Alejandro se acercó a ella nuevamente. Mis sentimientos son lo único que no planeé. Pensé que podría mantener esto puramente profesional. Pero desde la primera cena que compartimos, desde la primera vez que te reíste de algo que dije, supe que estaba en problemas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que pensaras que todo había sido una manipulación. ¿Y por qué? Porque tenía miedo de admitir que me había enamorado de ti antes de conocerte realmente. Paloma lo miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos. ¿Y ahora qué? Con Sofía amenazando con exponer todo. Ahora decidimos si lo que tenemos vale la pena luchar por ello, sin importar las consecuencias. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era Mercedes, y su voz sonaba tensa. Señor Vega, Sofía acaba de publicar un artículo en una revista de sociales. Dice que tiene pruebas de que su matrimonio es un fraude y que va a revelarlas en una conferencia de prensa mañana. Alejandro miró a Paloma, quien había escuchado la conversación. ¿Qué pruebas puede tener?, preguntó Paloma. No lo sé, pero Sofía nunca amenaza sin tener algo. Necesitamos prepararnos para lo peor. Pero mientras decía esas palabras, Alejandro se dio cuenta de que lo peor no era perder el contrato o el escándalo público. Lo peor sería perder a Paloma, justo cuando había encontrado al amor verdadero. La conferencia de prensa de Sofía estaba programada para las 11 de la mañana en el Hotel Four Seasons. A las 9, Alejandro y Paloma se encontraban en su oficina con Mercedes y el licenciado Herrera, preparándose para la batalla mediática que estaba por venir. ¿Qué sabemos exactamente?,
preguntó Alejandro, revisando los periódicos matutinos que ya habían comenzado a especular sobre el escándalo matrimonial del millonario. Sofía tiene fotografías de la ceremonia civil, reportó Mercedes. Aparentemente contrató a un investigador privado que lo siguió ese día. También tiene copias de documentos financieros que muestran las transferencias a la cuenta de Paloma. Paloma sintió que se le revolvía el estómago. ¿Puede probar que fue un acuerdo de negocios con esas evidencias? Puede crear suficiente duda, admitió el licenciado Herrera. En el Tribunal de la Opinión Pública, la apariencia de impropiedad a menudo es tan dañina como la impropiedad real. El teléfono de Alejandro sonó. Era Hiroshi Nakamura. Señor Vega, hemos visto las noticias. Estamos preocupados por las acusaciones que se están haciendo. Señor Nakamura, puedo explicar todo. Esperamos que pueda. Hemos programado una reunión de emergencia para esta tarde. Si estas acusaciones tienen algún fundamento, me temo que tendremos que reconsiderar nuestra sociedad. Cuando colgó, Alejandro se sentó en su silla, pasándose las manos por el cabello. Es el fin, murmuró. Aunque logremos desmentir las acusaciones, la duda ya está sembrada. Paloma se acercó a él y puso sus manos en sus hombros. No es el fin, es el momento de decidir qué es realmente importante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez es tiempo de decir la verdad, toda la verdad. Paloma, si admitimos que el matrimonio comenzó como un acuerdo de negocios, pero no termina como uno. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entraron los padres de Alejandro, quienes habían visto las noticias en Cuernavaca y habían manejado toda la noche para llegar. ¿Qué está pasando aquí?, demandó Ricardo. ¿Es cierto lo que están diciendo sobre tu matrimonio? Alejandro miró a Paloma, quien asintió casi imperceptiblemente. Papá, mamá, siéntense. Necesito contarles algo. Durante los siguientes 30 minutos, Alejandro les contó toda la verdad, el acuerdo original, las razones por las cuales lo había hecho, cómo había evolucionado su relación con Paloma. Sus padres escucharon en silencio, sus expresiones cambiando de shock a comprensión a algo que parecía orgullo. ¿Y ahora?, preguntó Esperanza. ¿Cómo se sienten el uno hacia el otro ahora? Ahora estoy enamorado de mi esposa, dijo Alejandro simplemente, más enamorado de lo que pensé que era posible estar. Y yo estoy enamorada de mi esposo, añadió Paloma. Lo que comenzó como una necesidad económica se convirtió en la decisión más importante de mi vida. Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. ¿Saben qué? Me parece que Sofía les está haciendo un favor. ¿Cómo?, preguntó Alejandro. Los está forzando a ser honestos sobre lo que realmente sienten. Y honestamente, después de ver cómo se cuidan mutuamente, cómo se miran, cómo funcionan como equipo, no me importa cómo comenzó este matrimonio. Me importa lo que es ahora. Esperanza se acercó a Paloma y la abrazó. Mija, has traído de vuelta al hijo que pensé que había perdido en el mundo de los negocios. Has hecho que recuerde que el éxito sin amor es solo una hermosa jaula vacía. A las 11 en punto, toda la familia se dirigió al Hotel Four Seasons. La sala de conferencias estaba llena de periodistas, fotógrafos y representantes de medios de comunicación. Sofía se veía impecable en un traje rojo, con una sonrisa victoriosa mientras organizaba sus evidencias sobre la mesa. «Damas y caballeros», comenzó Sofía, «estoy aquí para exponer una de las farsas más elaboradas que he visto en la alta sociedad mexicana». Alejandro Vega, heredero del imperio inmobiliario, contrató a una mujer para que fingiera ser su esposa, con el único propósito de impresionar a inversionistas extranjeros. Mostró las fotografías, leyó los extractos bancarios, presentó un caso convincente de decepción y manipulación. «¿Dónde está el señor Vega?», gritó un periodista. «¿Por qué no está aquí para defenderse?». En ese momento, las puertas del salón se abrieron y entraron Alejandro y Paloma, seguidos por sus padres. El murmullo en la sala se intensificó. «Estoy aquí», dijo Alejandro caminando hacia el pódium. «Y tienen razón. Necesito defender algo muy importante». Tomó el micrófono de Sofía, quien se veía confundida por su confianza. «Todo lo que ha dicho Sofía es cierto», comenzó Alejandro. «Mi matrimonio con Paloma comenzó como un acuerdo de negocios. La contraté para que fingiera ser mi esposa». El murmullo se convirtió en caos. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala.
continuó Alejandro levantando la voz. Lo que Sofía no puede probar porque no existe evidencia de ello es lo que pasó después. Se giró hacia Paloma, quien estaba parada al lado del escenario. Paloma, ¿puedes subir aquí, por favor? Ella se acercó, y Alejandro tomó sus manos frente a todas las cámaras. Lo que Sofía no puede probar es que en algún momento durante estos meses dejé de actuar, que me enamoré realmente, profundamente, irrevocablemente de esta mujer extraordinaria. Se giró hacia la audiencia. Sí, contraté a Paloma, pero ella me salvó. Me salvó de una vida vacía de conexiones reales. Me salvó de convertirme en alguien que solo sabe ganar dinero, pero no sabe amar. Entonces, para shock de todos los presentes, Alejandro se arrodilló frente a Paloma, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Paloma Castillo, nuestro matrimonio comenzó como una mentira, pero se convirtió en la verdad más importante de mi vida. ¿Te casarías conmigo? ¿De verdad esta vez? Por amor, no por dinero, no por apariencias, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Las lágrimas corrían por el rostro de Paloma, mientras miraba al hombre que había comenzado como su jefe y se había convertido en su alma gemela. Sí, susurró, y después más fuerte. Sí, me caso contigo. El anillo que le puso en el dedo no era el sencillo que habían usado para las apariencias. Era un solitario hermoso que había pertenecido a su abuela, que había mandado traer esa mañana de la caja fuerte familiar. Cuando se pusieron de pie y se besaron, la sala estalló en aplausos. Incluso algunos de los periodistas más cínicos se habían emocionado con la declaración pública de amor. Sofía, viendo que su plan había fracasado espectacularmente, trató de recuperar el control. «Esto es solo otro espectáculo», gritó. «Otra manipulación», pero nadie la estaba escuchando. Los periodistas se amontonaban alrededor de Alejandro y Paloma, preguntando sobre su historia de amor, sobre cómo habían pasado de un acuerdo de negocios a un matrimonio real. Esa tarde, cuando se reunieron con los Nakamura, Hiroshi había visto la conferencia de prensa en vivo. «Señor Vega», dijo con una sonrisa, «en Japón tenemos un dicho: el bambú que se dobla en la tormenta es más fuerte que el roble que se rompe. Usted se dobló ante el amor, y eso lo hace más fuerte, no más débil. El contrato sigue en pie». Esa noche en la terraza de su casa, Paloma y Alejandro se sentaron bajo las estrellas, procesando todo lo que había pasado. «¿Te arrepientes de haber hecho todo esto público?», preguntó Paloma. «¿Te refieres a arrodillarme frente a todo México para pedirle matrimonio a mi propia esposa?». Alejandro se rió. «Fue la cosa más loca y más honesta que he hecho en mi vida». «¿Y el negocio? ¿Los inversionistas? Los negocios vienen y van. El amor verdadero. Eso es lo que hace que todo lo demás valga la pena». Paloma se acurrucó contra él. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que comenzaste buscando comprar una esposa por apariencias, pero terminaste encontrando un amor que es más real que cualquier cosa que habías tenido antes. Y tú comenzaste necesitando dinero para sobrevivir, pero terminaste salvándome la vida de maneras que ni siquiera sabías que necesitaba». Bajo las estrellas de la Ciudad de México, el millonario que había creído que el amor era un lujo que no podía permitirse, y la mujer que había pensado que nunca sería suficiente para alguien como él, descubrieron que a veces los mejores finales comienzan con los acuerdos más imposibles.